y digamos, me dice primero, ok, vamos a ver rápido. Obviamente, si el vaso es muy grande, ok, o sea, entre más largo sea, más la sangre va a tener que pasar de un componente al otro, ¿de acuerdo? Entonces más va a tardar y más, digamos, la fricción del vaso, ¿de acuerdo? El tiempo y todo, o sea, le va a costar más el flujo de sangre de ese primer componente a este segundo componente. ¿Es importante? Sí, sí es importante, pero no es tan importante como la de. Y el tercer componente es la viscosidad. No es lo mismo que fluya agua de un tubo a que fluya miel, ¿de acuerdo? Si tenemos una sangre que tiene un hematocrito muy alto, una viscosidad muy alta, ya sea por un tipo de hematocrito, proteínas, está deshidratado el paciente, ¿de acuerdo? O sea, la sangre va a ser más viscosa y por supuesto va a pasar más lentamente. Entonces, si pasa más lentamente, ¿qué quiere decir eso? Es resistencia al flujo y el flujo lo va a disminuir. ¿Ok? Claros son los componentes de la resistencia. Los tres componentes de la resistencia. Y por supuesto, ¿verdad? En donde hay más gradiente de presiones, más va a favorecer, ¿de acuerdo? A esta resistencia. Okay. Hablando de lo mismo, hablando de cómo va a pasar esa sangre por los vasos. La sangre no pasa así, ¿de acuerdo? No pasa de una manera recta. La sangre va a pasar de una manera ondulada. ¿Y por qué pasa eso? Porque la velocidad de la sangre a lo largo del vaso no va a ser igual. ¿Ok? Va a ser más rápido en el centro y va a ser más lento a nivel de la periferia. ¿Y por qué pasa eso? Porque la sangre que pasa por la periferia va haciendo fricción por las paredes del vaso. ¿Okay? La sangre periférica va arrastrándose, ¿de acuerdo? Y haciendo fricción por la pared. Mientras que la sangre que va aquí intermedio se va deslizando, hace un pequeño contacto con la pared, pero se va deslizando sobre esa capa de sangre que sí va en contacto directo con la pared. Y esta que está en el centro todavía va más rápido, ¿de acuerdo? Porque tiene menos contacto con la fricción de ese vaso. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver, entonces, básicamente son ondas y ondas y ondas con una velocidad todavía mayor en la parte central. Y ahora que estamos hablando de velocidad de sangre, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que quedar claro lo que es el número de Reynolds. Y bueno, no les voy a preguntar valores numéricos, ¿de acuerdo? Pero sí necesito que entiendan, o sea, qué es el concepto. El número de Reynolds, o sea, nos habla básicamente sobre la velocidad, digamos, sobre qué tan rápido va el flujo, ¿de acuerdo? E incluso, o sea, si lo vamos a llegar a escuchar. ¿Ok? Números de Reynolds más altos son flujos que nos van a hablar que son más turbulentos. ¿Ok? Y por turbulentos, entonces incluso podrían llegar a ser auscultables. ¿Ok? Entonces, flujos más lentos, números de Reynolds más lentos, van a ser flujos lineales. Números de Reynolds más altos van a ser flujos turbulentos. ¿Ok? Ah, si el número de Reynolds, o sea, si esta forma es muy alta, o sea, si todo esto va para arriba, o sea, lo que va a generar es un flujo turbulento. Si el número de Reynolds es alto, el flujo es turbulento. Si el número de Reynolds es bajo, el flujo es lineal. Y ahora sí, ¿cuáles son los componentes que van a determinar este número de Reynolds? Son cuatro. La velocidad de flujo. Obviamente, si va muy rápido, es más probable que sea más turbulento, ¿de acuerdo? O sea, ustedes pueden ver un río, ¿de acuerdo? Digamos, sobre todo, digamos, en la estación lluviosa, ¿de acuerdo? Ustedes ven, o sea, que se lleva piedras, se lleva todo, se lleva bastante rápido, e incluso ustedes, o sea, lo pueden escuchar, ¿de acuerdo? Venir. En cambio, si es un pequeño riachuelo, ¿de acuerdo? Pequeñito, ¿de acuerdo? Que simplemente están pasando unas gotas, ¿de acuerdo? Por un caminito, ¿de acuerdo? El flujo es más lineal, e incluso ustedes ni siquiera pueden llegar a escuchar, perdón, o sea, dónde está localizado. ¿Okay? Entonces, entre más rápido vaya el flujo, más turbulento va a ser ese flujo. Entre más lento va a ser más lineal. Lo mismo pasa con la sangre. El diámetro del vaso. Si el vaso es muy grande,
entonces hay mayor probabilidad de que la sangre pueda ir más rápido e incluso que vaya más sangre. ¿De acuerdo? Si el diámetro del vaso es muy pequeñito, jamás va a generar un flujo turbulento, ¿de acuerdo? Como lo podrá generar en un flujo grande. La densidad de la sangre también es diferente, ¿de acuerdo? Entre más partículas, o sea, entre más agua vaya por ese ruido, ¿de acuerdo? O sea, más turbulento puede ser. Si hay poca agua, ¿de acuerdo? En este caso, si hay poca sangre, entonces más lento va a ir el flujo de sangre. Y por último, la viscosidad de la sangre, que es la que se opone. Y ese mismo ejemplo, yo les hablé de la miel. Si yo abro el tubo de mi casa, lo abro por completo, ¿qué está pasando? Estoy aumentando el diámetro del flujo. Estoy aumentando el número de partículas, estoy aumentando la densidad que está pasando por ahí, me está saliendo más agua. ¿De acuerdo? Y ustedes escuchen, ¿de acuerdo? Que el flujo es turbulento, ustedes ven que se hace un reguero en toda la cocina, ¿verdad? Por la misma turbulencia, e incluso ustedes pueden escuchar, ¿de acuerdo? Cómo va cayendo el agua. En cambio, si yo abro la llave del tubo de la cocina, o un diámetro menor, pasa menos agua, una densidad menor, e incluso si no fuera agua lo que está pasando, si no está pasando un hielo, ¿de acuerdo? O digamos una sustancia más densa que el agua, o sea, el flujo claramente va a ser más lineal, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los componentes que van a determinar que el flujo de la sangre sea turbulento o que sea lineal. Y como yo les dije, el flujo turbulento yo lo puedo escuchar. ¿Ok? ¿En qué situaciones puedo yo escuchar a la sangre? ¿Ok? Los latidos cardíacos. Cuando se cierran las válvulas, esta sangre empieza a chocar con las estructuras de las paredes, ¿de acuerdo? Y se pierde ese efecto lineal del que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Y lo que se vuelve es un flujo, ¿de acuerdo? Turbulento, que toda la sangre está chocando por todas las paredes del vaso. ¿Ok? Ese es uno. Mañana vamos a ver otro, ¿verdad? Con los ruidos de corcor. ¿Alguna pregunta? ¿Algunos retos? Todos claros. Bueno, y eso era simplemente lo que yo y acabo. Muy bien. Ahora sí, ¿por qué les empecé a hablar de pronto? O sea, estamos hablando del corazón, íbamos muy bien, el ciclo cardíaco, y después les empecé a meter un concepto de precarga, un concepto de poscarga, un concepto de resistencia, les empecé a hablar de OPO, ACEL, les empecé a hablar de Reynolds, o sea, ¿por qué? Porque todos esos componentes que acabamos de ver de una manera bastante resumida son contribuyentes del gasto cardíaco del cual hemos estado hablando durante todas las clases. Y ahora sí, lo que nos toca es integrar todo lo que hemos estado viendo. ¿Ok? Y esta integración consiste en la siguiente. Ya hemos visto lo que era el gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Y vimos los dos componentes que definen el gasto cardíaco: la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y ya vimos cuáles eran los tres componentes del volumen sistólico, que eran no los tres componentes, sino los tres determinantes, por las curvas de presión volumen. Ya vimos que un aumento de la precarga aumenta el volumen sistólico, un aumento de la contractilidad aumenta el volumen sistólico, un aumento de la poscarga disminuye el volumen sistólico. ¿De acuerdo? O sea, básicamente esta es al revés. Uno entre la poscarga. ¿Ok? Ahora bien, ¿alguien se acuerda de la ley de Ohm? Que la pasé rápidamente la diapositiva, pero ya la hemos visto. Del flujo es. ¿Ok? ¿Flujo es igual a? Gradiente de presión sobre resistencias. Vamos a despejar esta fórmula. Vamos a pasar esta resistencia al otro lado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir que este gradiente de presión va a ser igual al flujo por resistencias. Ok. Entonces vean ustedes, ¿qué sería el flujo? El flujo de sangre, o sea, el volumen sistólico que está pasando por minuto. Este flujo, que cambiamos el nombre, ¿de acuerdo? Y llamémoslo gasto cardíaco. Y
Y esas resistencias, terminémosle el nombre completo, son las resistencias vasculares sistémicas. ¿Ok? Y cambiémosle ya el nombre a ese gradiente de presión. Llamémosle presión arterial. ¿Ok? Y de ahí se desarrolla el inicio del proceso. ¿Ok? Todo lo que hemos estado viendo, todos los componentes que hemos estado viendo en los vasos, en el corazón, todo es para mantener una presión arterial. ¿Ok? Todo eso es para, o sea, que la presión arterial no caiga. ¿Y por qué es importante la presión arterial? Nos lo van a decir mañana, ¿de acuerdo? Pero es para mantener una adecuada perfusión de los órganos. ¿Ok? Permitiendo una adecuada perfusión de los órganos por medio de la presión arterial. Entonces, de esa manera, o sea, vamos a tener un adecuado funcionamiento de los mismos, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace el corazón y qué hacen los vasos para mantener una adecuada presión arterial? Modificar o jugar con todos estos factores, ¿de acuerdo? Y eso es lo que falta.